Hola, buenos días a todos, tardes o noches. Y hoy les quiero compartir sobre dónde la Biblia dice que tiene uno que ir con el sacerdote para perdonar sus pecados, para que sus pecados sean perdonados, más bien. Y antes que se me asusten y paguen el video, primero escúchenme lo que tengo que decir, porque aquí voy a explicar de lo que he aprendido del padre Luis Toro, que vienen con citas bíblicas, y así les voy a hablar. Voy a hablar con las citas bíblicas y lo que dice el diccionario, ¿ok? Entonces, con su propio razonamiento, uno puede pensar como si lo que estoy diciendo es cierto o si no es cierto. Así Dios dirá. Entonces, usa la Biblia Latinoamérica, letra grande, edición revisada 2005. Si me ven viendo para arriba o para abajo es porque estoy leyendo las notas que le estoy enseñando a ustedes en el video, porque tengo la computadora prendida. Entonces, ahí vamos. Aquí para comenzar, primero le voy a hablar de unas cosas, de cómo unos idiomas pueden hablar de sinónimas, como que cuando en el español hay muchas palabras pueden ser el mismo, pueden tener el mismo significado que la palabra rápido, acelerado, pronto, veloz, aprisa, inmediato. Todas esas palabras son sinónimas porque tienen como el mismo sentido. Y también uno puede decir que la forma que está escrita la Biblia hoy en día fue traducido de otros idiomas que anteriormente fueron escritas del latín hasta como el hebreo y el griego. Y aquí voy a escribir y hablar de unas palabras griegas que fueron traducidas hasta el fin del caso, hasta el español, donde para que no se confundan cuando ven palabras diferentes, que en fin del día tienen casi el mismo sentido porque estaban usados como sinónimas. Y puede uno reemplazar la palabra rápido con veloz cuando está escribiendo su ensayo el profesor o hablando con su amigo o amiga fácilmente porque uno sabe que tienen el mismo tienen el mismo significado. Entonces, unas palabras que pueden causar confusión son las palabras pecado, transgredir y falta que encuentras ahí en la Biblia. Y uno puede decir, bueno, estas palabras fueron traducidas de diferentes palabras de palabras griegas y por tal modo tienen diferentes sentidos. Pero como voy explicando que sinónimas, un lenguaje puede tener muchas palabras que tienen el mismo significado usado en diferentes formas. Entonces, la forma que fueron escritas las palabras pecado, falta y transgredir en la Biblia tienen el mismo sentido de la forma que están usadas, porque la- fueron traducidas de la palabra paraptoma y amartia. Perdón si la estoy pronunciando mal, porque estas dos palabras son griegas y tal nomás la estoy pronunciando de la forma español. Y la palabra amartia se puede traducir de griego a español a la palabra pecado y fácil entendemos eso. Pero cuando en la Biblia encontramos una palabra se es falta, que es la palabra falta o transgredir, uno puede decir que esa palabra vino de la palabra griega paraptoma, que es otra palabra que estaban usando los griegos. Pero uno primero va a decir, oh, una palabra griega significa pecado, la otra significa, de la paraptona significa transgredir y falta. Son dos cosas diferentes, uno pueden decir, pero en realidad si analizas los significados en el diccionario, uno puede ver que la palabra transgredir significa quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Y si está escrito la palabra transgredir en la Biblia entonces, y uno sabe que
La Biblia es como la palabra de Dios, si nos dio unos mandatos, los 10 mandamientos para seguir. Si está escribiendo la Biblia, si en la Biblia te encuentra la palabra transgredir, entonces uno tiene que entender que eso significa que estás quebrando las leyes de Dios y por tal modo estás haciendo un pecado, porque ¿qué es pecado? Quebrar las leyes de Dios. Eso es un pecado. Y transgredir entonces tiene el mismo significado en este entonces, en ese sentido, que esta nomás es otra palabra que se está usando para como sinónima de pecado, igual como paraptoma y amarti en la Biblia se están usando si está escrito en griego, se están usando como sinónimas. Y también igual como falta, si alguien falta en algo, ya uno puede decir, es algo bien, no es una falta, es algo bien, ah, bien pequeño. Pero si sabemos que la palabra paraptoma, que significa, se puede traducir a falta y transgredir, y las dos son sinónimas, entonces uno puede decir, bueno, de tal modo, cuando uno falta en algo, no está poniendo por su parte o no está haciendo algo que se tiene que hacer. Está faltando, no está haciendo algo que se tiene que hacer. Y bueno, eso es como una forma es como el significado de la palabra falta. Y transgredir significa quebrar contra una ley. Y en tal modo es como quebrar contra la ley de Dios. Entonces la palabra falta, transgredir y pecado significan pecado cuando se está leyendo la Biblia. ¿Me entienden? Todos son sinónimos, no se confundan, aunque sean diferentes palabras. Ahí vamos. Entonces, ya para comenzar con leyendo de la Biblia, uno puede comenzar leyendo em, otras partes que son causa de conflicto. Cuando uno lo lee y quiere interpretarlas, no la entiende muy bien. Entonces, otro lugar que este conflicto es cuando llegamos a, perdón, Romanos 6, capítulo 6, si lo lees completamente, vas a encontrar que lo siguiente aquí. Y yo nomás puse 5 versículos. Si quieres leer lo demás, léalo a tu tiempo. Aquí nomás va a haber como un resumen de lo que estamos leyendo en el capítulo 6 em, de Romanos. Y hay unas partes que voy a hablar un poco más ahorita al ratito. Entonces, primero, en Romanos capítulo 6 versículo 1 al 5 dice, ¿Qué, qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Entonces, ponemos pausa aquí. Aquí estamos hablando del bautismo, que es causa de perdonar los pecados de uno. Entonces, primero somos criaturas de Dios, pero ah, con el bautismo uno recibe uno muere en su vida anterior, puede ser considerado muerta y uno renace con Cristo, una vida nueva, ya hijo de Dios, puede pensarlo así. Aquí, como que dice aquí, en el versículo 3 dice, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces, al ser bautizados con Cristo Jesús, nosotros ya, nuestra vida anterior de pecado se ha acabado. Porque si uno lee el versículo 2 puede ver ahí que literalmente dice, si hemos muerto al pecado, entonces hemos muerto al pecado, los pecados de anteriormente se han acabado. Ya no existen para nosotros porque renacemos en, en Cristo
de nuevo con el bautismo. Pero uno tiene que tener pausa. ¿Qué significa hemos muerto el pecado? Los pecados de anterior ya no te van a hacer conflicto cuando Dios te juzga para ir al cielo. Pero si seguimos leyendo el mismo capítulo de Romanos 6, vamos a encontrar que el versículo 12 que dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, ha muerto, y no obedezcan a sus deseos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Entonces, uno bautizado, ya sus pecados delante del bautismo, antes del bautismo, han sido perdonados. Pero todavía San Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, les suplica que no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. ¿Por qué le tiene que suplicar? Pregúntense. Si ya han muerto para el pecado, no tiene que decirle que se preocupen por seguir pecando. No le tiene que decir eso. No es necesario. Pero todavía lo hace. Entonces, dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto. Y no obedezcan a sus deseos. Uno tiene que seguir los mandamientos de Dios. Por causa de este breve versículo, uno puede entender que todavía uno puede hacer pecados. ¿Me entienden? Porque si uno no puede hacer pecados ya para el futuro, yo puedo, si dice, ya me bauticé, ya renací en Cristo, ya no puedo, ya todos mis pecados han sido perdonados, no me tengo que preocupar más. Ahora puedo ir a la tienda, o no tengo dinero, me robo una coca. Ya, eso no es pecado. Pregúntense, eso no es pecado. Un pecado es cuando, como dice aquí, no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Todavía uno puede romper la ley de Dios, aunque ya esté bautizado, ya renació como hijo de Dios. Entonces, no se confundan aquí. Por eso está este detalle escrito. Y por eso el primer versículo de Romanos 6 dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? ¿Vas a seguir pecando, ya bautizado, para que, para que Dios te dé más gracia? Estar en gracia significa que Dios está contigo y no has quebrado la ley, no has quebrado sus leyes. Pero si sigues pecando, ¿cómo vas a estar en gracia? Por eso dice, por supuesto que no. No tienes que seguir pecando. Ya estás bautizado, no sigues pecando, te estás suplicando. Entonces, es posible seguir pecando. Si me entienden aquí, resumen de capítulo 6 de Romanos, renacieron en Cristo con el bautismo, pero no significa que que no se puede seguir pecando. Uno puede seguir pecando porque si se roba una coca de la tienda, es considerado pecado. Entonces, seguimos. Otro tema que puede ser causa de confusión es cuando llega uno a la primera carta de Juan, capítulo 3, y puede leerla y puede decir, como hijo de Dios no es posible para mí ser pecado. Como dice el versículo 9, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Esto es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Entonces, si uno lo lee, esto literalmente, uno se puede quedar con la duda que ya bautizado, uno no es posible que peque, porque dice, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Pero no se confundan, porque si toman esta oración letra por letra,
Entonces, ¿por qué no toman la siguiente? La que está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, mismo capítulo, mismo libro, versículo 15. De nuevo, am, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y, como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, si usted o yo un día tuve un hermano y yo lo odié porque él me quitó mi cachucha, se la puso a él en un día bien soleado y iba y sigue caminando. O él se aprovechó en el trabajo y y tomó una posición más alta que yo quería agarrar. Entonces aquí, si toman este versículo literalmente y leen, el que odia a su hermano es un asesino. Y, como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, si toman esa oración literalmente, uno puede decir, bueno, ya no es posible para mí, nomás con este momento de rencor, ya estoy condenado. Entonces, pon el pausa aquí. ¿Tienes que leer aquí este capítulo literalmente? Versículo 9 dice, el que ha nacido de Dios no peca. Versículo 15 dice, el que odia a su hermano es un asesino. Como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Sí, ya sé que pueden decir que yo le corté unas partes de ese versículo, pero como lo tengo aquí en el video, la pueden leer ustedes mismos. Y si quieren leer primero todo el capítulo, léanla. No las impido. Léansela. Entonces, lo que quiero decir aquí es que piensen un poco mientras que leen, razonen, hablen con los demás y van a concluir que el resumen de este capítulo está más bien escrito en el último versículo, que es la primera de Juan, capítulo 3 versículo 24. De nuevo, la primera de Juan, capítulo 3 versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, lo que quiere hacer este capítulo es enseñarnos que uno, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. De nuevo, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Aquí queremos aprender que aunque somos bautizados, ya nuestros pecados han sido perdonados, Dios todavía quiere que nosotros sigamos guardando sus mandamientos. Si uno no sigue los mandamientos, ¿qué es eso? Pregúntense, alguna palabra se llama pecado. ¿Por qué quebraste los mandamientos? Es lo contrario, es lo que nos está dicho ahí, pero uno puede pensar, bueno, si dice Dios, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, entonces si hago lo contrario, no estoy en Dios, estoy en pecado. Me tengo que confesar mi pecado. Y uno puede decir, ¿y por qué me voy a confesar? Ahora me explicaste que tengo pecado, pero tengo mucho debate que tengo que no confesarme con los sacerdotes católicos por X motivo, porque a veces me habló mal uno, o he escuchado que todos son malos y ya por tal modo ya no voy. Espérate un poco, vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, concluimos que tenemos pecado, podemos agarrar pecados si quebramos la ley de Dios después de ser bautizados. Seguimos. Entonces, Jesús mismo le había mandado a sus apóstoles a confesar los pecados, para que ya no estemos aquí atormentados de que tengo un pecado acá, un pecado aquí, le quité el cinturón de mi amigo, le robé la cachucha al otro y no se las quiero regresar. Se la tienen que regresar, pero es otra discusión, pero todavía está pecado eso. Entonces, si leemos el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, uno puede ver
que dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. De nuevo les dijo, en versículo 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Entonces Jesús mismo, ya bautizado, ya resucitado, le dice a sus propios apóstoles que de toda forma tienen que ir a que se confiesen la gente con ellos como instrumentos de Él, de Dios mismo, para perdonar los pecados. Los que no se confiesen con los apóstoles o los sucedores de ellos, dice, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y a quienes se los retengan, o más bien, a quienes no se confiesen con ustedes, no serán perdonados por sus pecados. Carguen con ese pecado. Entonces, ese es el mandando de Jesús, Dios mismo. Entonces, no digan que no está en la Biblia el mandato de que uno tiene que confesarse con el sacerdote, porque sí está. Poco a poco uno tiene que leerla y entender que uno tiene que ir confesándose los pecados porque es Dios que lo mandó hacerlo. ¿Y por qué uno tiene que ser con el sacerdote? Puede decir uno. Es una pregunta que puede salir. Entonces, uno tiene que entender que esa es una razón en Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, que Dios Jesús, nos manda para confesar nuestros pecados. Otra cita que da la misma, que también dice que uno tiene que confesarse con un hombre, está en Levíticos capítulo 5, versículos 5 al 6. Entonces, unos pueden decir aquí, oh, es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento, no, ya no tengo que seguir las leyes del antepasado. Bueno, primero escuche lo que tengo que decir, porque también tengo otro lugar que está escrito en el Nuevo Testamento, casi lo mismo que lo que voy a leer. Entonces, vamos, aquí, primero, Levíticos capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado o persona. Entonces, aquí vemos al final que dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado o persona. Uno, si no, el sacerdote no está presente, el pecado, en fin, no puede ser perdonado, porque la palabra expiación significa perdón en este sentido. O si no, busca en el diccionario, si gustas. Pero ahí vamos. Y cuando le digo en el diccionario, le digo en el diccionario, no en otro lugar que diga, es un sitio religioso de mi religión cristiana, lo voy a buscar ahí. Él es el sitio católico que, que diga esta palabra. No, vayan directamente con el diccionario, porque ya saben que las palabras españoles tan definidas en el diccionario, que sea de una universidad bien reputada, ahí vayan y así no hay discusión. Así sabemos que la palabra es palabra en español y así es la definición y ya, no excusas. Pero, ahí está. Entonces, primero, unos tal vez puedan decir, ¿y por qué dice aquí el versículo 6
Dice, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿Por qué dice eso? Bueno, uno tiene que entender, si uno cree que sus pecados son perdonados al poder de un hombre humano, eso no es correcto. La religión católica no cree en eso. La religión católica cree que el sacerdote es un instrumento usado por Dios para que Dios perdone los pecados. Dios mismo es el que está perdonando los pecados. Así, por eso dice, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Entonces, ya sí, uno se está confesando con Dios, Dios directamente. Y nomás es la presencia del sacerdote que es necesitada para uno ir con alguien presente para confesarse sus pecados, para que por, por interceder ante Dios por ellos, Dios mismo le perdone los pecados. Y unos pueden decir, oh, pero el sacerdote es pecador también, es un hombre. Uno también puede decir que, ah, yo el otro día vi que estaba diciendo malas palabras, pero ya salió bien arrepentido, pero porque salió con malas palabras ya no lo quiero escuchar. No, pues tienen que entender que Dios así está mandando que vaya con un sacerdote y se perdone. Y no nomás por causa de un sacerdote que hizo algo mal, se van ustedes a enojar con los restos. Es como si yo estuviera yendo a un hospital y me atiende un doctor. Hay 50 doctores. Y el doctor me recetó ah, una, una medicación que me echó mucho efecto. Me salió mal, no me ayudó. Y él sabía que me iba a salir mal. Ahora pregúntense, ¿se van a enojar con los otros 49 doctores que no me atendieron? ¿Por qué me enojaría? Ellos no me hicieron el daño. Nomás un doctor me hizo daño. Los otros 49, ellos, como buenos doctores, van a seguir haciendo bien su profesión. Porque si todos los doctores lo hicieran mal, no tuviéramos hospitales. No podíamos vivir hasta los 90 años. Porque antes no vivíamos tanto, no sé, la enfermedad nos agarraban y ya caímos a la tumba y caímos. Bueno, ahí pregúntense, si nomás hay una persona que nos hizo daño, no tenemos que echarle culpa a los demás. Y si alguien nos cuenta, oh, que fulano de tal, vino aquí este señor que me está hablando conmigo, que él me dijo que le fue mal con este doctor, ¿por qué voy a ir a yo mismo cargar con su misma duda y voy a decir que todos los otros doctores son malos? Y si me pega una enfermedad y me lleva mi sobrino para allá al hospital y en fin del día el doctor sí me ayudó y salí de enfermedad, pregúntense a sí mismos, ¿los doctores son buenos normalmente? Sí, sí son. Hacen lo que tienen que hacer. Es su profesión, lo tienen que ser bueno. Lo mismo con los sacerdotes. Si sale un malo, no se ofendan por los demás. No, no, no digan que los demás son malos. Entonces, así está. Entonces, ya escuchando esto, hay otro versículo que dice casi lo mismo de lo que está aquí escrito en Levítico 5, Levíticos capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de la prohibida por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Entonces, lo último que dice el versículo 18 dice, el sacerdote hará la expiación por él. El sacerdote hará el rito que es necesario para perdonar sus pecados
para que ellos ya queden perdonados por dichos pecados que han cometido. Y Dios no se fije en ese pecado que han cometido anteriormente. Ahora, ya he hablado del Antiguo Testamento y uno puede preguntar, bueno, dijiste que en el Nuevo Testamento está escrito también algo parecido, entonces se lo voy a demostrar. Está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Y aquí explica por qué Dios escogió a un hombre que es sacerdote para perdonar los pecados humanos de los otros. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por eso, aquí pausa, puede ver que dice, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Dios escogió a un hombre, sacerdote, para confesar los pecados humanos, porque Él mismo carga con el, con el peso de ser pecador. Ellos mismos nos entienden porque nosotros hemos, so- somos causa de pecar. Porque si viene uno dice, yo me tomé una cerveza de más y eso es gula, porque ya me emborraché, uno no tiene que comer de más y ahora tengo que ir con el sacerdote a confesarme de este pecado mortal que he cometido. Y uno tiene que entender que Dios escogió a los sacerdotes humanos para perdonar sus pecados porque Él quiso a alguien que entendiera, un instrumento que entendiera por qué los humanos son causa de pecar muchas veces. Por eso Él puso eso. Es lo que hizo Él. No es que nosotros pensamos, bueno, es mejor comenzarnos con Dios mismo. Bueno, Dios nos escogió así. Él escogió que vayamos con un sacerdote católico y nos confesemos con Él nuestros pecados. Así lo escogió. No podemos discutir con Dios, pues si es nuestro Dios, Él nos creó, Él hace las reglas. Lo que Él diga, pasa. No podemos decir, bueno, como no me gusta. Como que, bueno, tal vez no te guste, que puedo parar. Tal vez pasó una vez que dijiste, este sacerdote bien mal hablado o hizo algo mal y ya no quiero irme a confesar con los ah, sacerdotes porque nomás por causa de uno, ya considero que los demás son desperdicio de mi tiempo, que ellos no son buena gente. Como el Papa ha mandado que todos los sacerdotes que han violado niños, que los saca de la iglesia. Ellos ya no son parte de la iglesia. Es lo que el Papa Francisco ha mandado cuando él se ordenó como Papa. Entonces, uno tiene que entender, si pensamos en esto, pausa, pasamos para atrás. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si hablo de nuevo de los doctores, hay 50 doctores, uno me salió mal, a mí. Tal vez me encontré el sacerdote que violó a los niños. Y digo, eso me impactó mucho, eso es bien feo, ¿por qué voy con ellos? Pero uno tiene que recordar, ¿y los otros 49 doctores? ¿Qué de ellos? Digo que todos ellos son malos en su conducta, malos en su profesión, no la llevan bien. No puede decir uno eso. Nomás por el acto de uno, no puede condenar a los demás. Entonces, eso es un tema bien fuerte y tal vez uno puede poner pausa y salir del tema aquí y decir ya no quiero escuchar más, no me gusta lo que está diciendo. Pero uno tiene que entender que Dios nos hizo libres para escoger entre el bien y entre el mal. Si uno no escoge bien, cometió un pecado
y se tiene que confesar. Lo bueno es que no hay tanta gente cometiendo tantos pecados tan feos. Lo bueno que hay gente que sí quieres servir bien el sacerdocio, aunque tal vez vas con tu sacerdote y tú no creas que está enseñando la forma que tú quieres que le enseñe, todavía está sirviendo bien en su profesión porque él está dando la homilía, está ofreciendo la Eucaristía, está confesando, él está haciendo lo que Dios le pidió y así estuvo. Y cada uno a su forma. No critiquen tanto a los sacerdotes que no han hecho algo malo. Cada persona es humano y se puede cansar. Y si uno quiere que el sacerdote haga algo también bueno, uno puede decir, bueno, ¿cómo venzo el mal con el bien? Entonces yo por mi parte puedo poner algo para hacer algo bueno y decirle al sacerdote, bueno, yo te puedo ayudar con esto gratuitamente para que no se canse tanto. Diga que voy a leer lectura en la iglesia, diga que yo voy a hacer monaguillo, diga que yo voy a limpiar la iglesia, porque es mucho trabajo. Imagínate qué tan grande está la iglesia. Uno aparte tiene que limpiar su propia casa y aparte tiene que la iglesia limpiar. Pero el sacerdote lo mismo, uno como presentación tiene que mantener bien la clase del Señor. Uno puede traerle flores a la iglesia, etcétera, y así le puede ayudar uno al Padre. Y con tal modo puede uno ayudar al Padre para que todos sobresalgan. Somos un equipo. La iglesia es de dos personas. Cuando hay dos personas o más, ahí está la iglesia. Entonces, sean compasivos, sean buenos de corazón. Ya saben que todos los humanos podemos hacer pecados porque somos humanos. Yo puedo ir a, a la tienda y robarme un diamante, pero digo, no, me arrepentí. Ya un día después yo regreso el diamante, tal vez llega la policía y me arresta, pero yo arrepentido ya me arrepentí. Uno tiene que arrepentirse de los pecados previos y perdonar 7 veces 7, 70 veces 7. No, no olviden de perdonar, porque tal vez imagínense que su propio hermano, hermana o madre o padre han hecho algo malo, pero por tu amor que tienes por ellos, tú los perdonas por lo que te han hecho a ti. No. Y si no lo han hecho, pregúntense a sí mismos, ¿quieren tener a alguien que los ama en tu vida? ¿Qué es mejor? ¿Tener amor? ¿Le gusta cuando alguien te ama a ti? ¿En verdad? ¿Que alguien quiere estar ahí porque tú existes? Porque ellos quieren estar contigo. No más por amor. Qué bonito ese sentido. Entonces, el último versículo que no he leído que está aquí presente en la pantalla es: por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces, el sacerdote mismo tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque es pecador, al igual que por los del pueblo. Entonces, aquí puedo poner otra pausa. Entonces, está escrito esto en el Nuevo Testamento y está dirigido a los judíos, que ya saben del Antiguo Testamento, ya saben de Levíticos. Uno puede sacar el argumento, bueno, si ya los judíos saben esto, nomás está repasando unas ideas aquí el que escribió el libro de Hebreos para que se hablar mejor con los judíos. Pero, ¿es eso necesario? Pregúntense. Si los apóstoles son los que escribieron estas cartas y estaban en presencia de Cristo, ellos creen que Él resucitó. Ellos creen que Dios en Jesús los mandó para comenzar los pecados. Entonces, si ellos creen en todo esto, ellos pueden decir por qué es necesario por qué Dios escogió, como dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 5.
capítulo 5, Dios escogió al sacerdote por su propia debilidad de ser pecador para confesar los pecados, porque Él es capaz de comprender a los ignorantes y los extraviados. Uno puede entender estas cosas, que si uno ya no tenía que confesar sus pecados después del bautismo, no tiene sentido que los apóstoles dijeran esto. Ya pueden decir, ya con el bautismo, ya todos sus pecados previos son perdonados y el futuro son perdonados. No, no dice eso. ¿Por, por qué tienen que, piensen, por qué tiene que decir esto de nuevo? ¿Por qué tiene que decir, ah, tengo que repasarle un poco de Levíticos, capítulo 5, versículos 5 al 6, o Levíticos, capítulo 5, 17 al 18, porque son judíos, para que me entiendan mejor? No, no tiene sentido. ¿Para qué tiene que decirle de nuevo eso? Puede decir directamente, ya están, ya, con el bautismo, todos bautizados, ya no tienen que ofrecer sacrificios, ya no tienen que confesarse de sus pecados, ya están, ya todos están bien, ya con el bautismo. No, no tiene sentido decir estos versículos, si me entienden. Entonces, resume, dice que uno se tiene que confesar con el sacerdote y el sacerdote es capaz de comprender los ignorantes y los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Y por eso Dios escogió a un hombre para perdonar los pecados, para ser su instrumento, digo, más bien, para ser el instrumento de Dios, que es el que perdona los pecados, para ser el instrumento de Dios que usa para perdonar los pecados. Y así estuvo. Por tal razón lo escribe de nuevo, porque no se ha terminado la confesión. Si se ha terminado la confesión, no lo tiene que decir. Todo esto, todo este versículo es pérdida de tiempo, puede decir uno. Entonces, dice aquí en Levíticos capítulo 21, versículo 8, dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Y pausa. Aquí ya hay otra forma de discusión. Si sacamos de nuevo de lo que había dicho de los sacerdotes que han hecho un pecado mortal bien feo y que el Papa mismo los excomunica de la iglesia por lo que han hecho. De nuevo, no se tienen que olvidar de los otros 49 doctores, como mi otro ejemplo, que son buena gente que sí están haciendo su profesión bien. Entonces, normalmente los sacerdotes hacen su profesión bien y por tal modo uno con calma puede leer este versículo y decir, ah, sí, Levíticos capítulo 21, versículo 8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que la santifico a ustedes. Entonces cuando dice, será santo para ti, porque yo soy santo. Dios está dando la orden que mantendrás al sacerdote como santo, porque Él mismo te lo está mandando, no porque tú quieras, porque Él te lo está mandando. ¿Entienden aquí? Preocúpense esto por los sacerdotes que siguen haciendo su profesión bien. Y tal vez uno puede decir, bueno, el sacerdote que yo tengo tal vez se comportó mal una vez y ya no lo voy a tener por santo, ya, porque me enfadó, me dijo una mala palabra, no me habló bien. Bueno, se confiesa uno porque son pecados veniales. Todos somos hombres, todos nos hacemos pecados, todo. No, no sea que usted puede decir, yo no he dicho ninguna palabra mala. Si dice, no, no puede decir uno eso, no, no hay lógica. Cada persona, por lo menos una vez en su vida, ha dicho una palabra mala. Y por tal modo, todos somos humanos. El sacerdote es humano, es capaz de hacer un pecado venial, como así. Y, pero no por tal modo ya vamos a condenar a todos los sacerdotes. Tenemos que, tenemos que leer Levíticos capítulo 21, versículo 8, que dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Dios te manda mantenerlo por santo, aunque se equivoque a veces lo vas a tener por santo.
ya que el Papa se preocupe por las cosas bien feas. Pero ya, así uno calmadito puede mantener los sacerdotes por santos. ¿Ok? Calmadito. Y ya sé que eso puede ser difícil por los ejemplos que he dado. Tal vez unos pueden decir, y esos ejemplos que me das y después me dices, manténlos santos. ¿Cómo que lo van a mantener santos? ¿Cómo que ellos también son hombres como yo? ¿Cómo que ellos también pueden ser pecados como yo? Entonces, si en una parte de la Biblia dice Jesús que perdones 70 veces 7, pero tú mismo no quieres perdonar, ¿cómo te va a perdonar Dios nuestro Señor por tus propios pecados? Pregúntate eso. Si usted no perdona, Dios te perdonará a ti por si los mismos pecados que has cometido tú mismo, que el sacerdote tú acusas que ha cometido. Entonces, piensa en eso. Dice también Lucas capítulo 10, versículo 16, dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Quiénes ustedes? Los ustedes son los sacerdotes. Entonces, cuando dice, ¿quién les escucha a ustedes? Los sacerdotes. De nuevo, ¿quién les escucha a ustedes? Los sacerdotes. Me escucha a mí. ¿Quién es mí? Cristo. ¿Quién les escucha a ustedes? Los sacerdotes. Me escucha a mí. Cristo. ¿Quién les Entonces, quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El que rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. De nuevo, el que rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, si tú rechazas a un sacerdote, tú estás rechazando a Dios mismo. Escúchense en eso. Normalmente los sacerdotes hacen bien su profesión, pero si tú decides por el causa de uno, vas a rechazar a los demás. Quien le rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Una vez más, quien le rechaza a ustedes, los sacerdotes, me rechaza a mí, Cristo. Yo no creo que alguien aquí quiere rechazar a Dios nuestro Señor, si creen en Dios. Entonces, no rechacen los otros sacerdotes por causa de unos. No digan que todos los doctores son malos por causa de uno que hizo algo malo. ¿Me entienden? Entonces, seguimos. En Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Una vez más, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Entonces, eso se dice es los que rechazan a los mismos sacerdotes y después dicen, el Señor es mi Dios, yo estoy bien, no me tengo, no me tengo que confesar. ¿Eso es lo que quiere decir Dios? Eso no te he dicho. ¿Por qué lo llamas Señor, Señor y no hacen lo que dice? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Pregúntense a sí mismos. Si yo rechazo al Padre Católico por causa de otro, aunque él no ha hecho algo malo, tal vez necesito que tener pausa porque he escuchado muchas malas historias. Tal vez tengo que tener una pausa porque me ha sucedido algo bien malo. Pero pregúntense a sí mismos. ¿Puedo rechazar a todos por causa de uno? ¿Me entienden? No lo rechacen. Y así no rechazan a Dios. Y así, felizmente, uno puede decir, Señor, Señor, porque uno sí está haciendo las leyes de Dios. Entonces, aquí hay un ejemplo en el Nuevo Testamento en donde uno está confesando sus pecados ante Dios nuestro Señor. No, digo,
Sí, uno está confesando sus pecados. Un ejemplo que eso está pasando, que uno sigue confesando sus pecados después de ser bautizados. O que ya murió Cristo y uno sigue confesando sus pecados. Porque hay unos que dicen que ya con la muerte de Cristo ya no tenemos que confesar. Aquí dice, reconozcan sus pecados ante los otros y rezan unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Esto es Santiago capítulo 5 versículo 16. De nuevo, Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice, reconozcan sus pecados unos ante otros. Entonces están confesando los pecados unos a otros. Esto es lo que significa confesar. Cuando tú le dices el pecado a alguien, te estás diciendo, yo me arrepiento de tal pecado y te estoy confesando, te estoy diciendo este pecado que he hecho. Entonces, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. ¿Ok? No se confundan aquí por mí, por favor, porque si uno se confunde dice, ahora tengo que ir al pueblo completo, tengo que ir allá a la plaza, tengo que decirle a todos, ese tal pecado, yo le pegué a mi hermano, yo robé esto. No tienen que ir a la plaza a decirle a todo el mundo lo que ha sucedido. Tú tienes que reparar el daño de robarle a la persona que le robaste, ¿da? ¿Ah? Como si yo me robé unos zapatos de la tienda. Yo puedo llegar con los zapatos que no he usado para atrás de la tienda y regresárselos. Y si no quieres que sepan, bueno, ahí córrele y pónselas y salte corriendo antes que te vean. Bien astuto que seas. Pero tienes que regresar lo que has robado. Tienes que hacer reparación de daño en lo que has hecho. Tienes que comenzar con el sacerdote de los pecados que has hecho. Y ya. Feliz el que cometiste el delito contra y feliz el que el, ti mismo porque tú te confesas tus propios pecados con el sacerdote que es el instrumento de Dios que Dios usa para confesar los pecados de los hombres. También está escrito en Marcos capítulo 1 versículo 5. Dice, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Entonces, cuando dice para confesar sus pecados, de nuevo, para confesar sus pecados, es otro ejemplo que Dios nos da en la Biblia, que en el Nuevo Testamento, que uno puede ir a confesar sus pecados. También está escrito en Hechos capítulo 19, versículo 18, dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. Muchos venían a confesar. Entonces, aquí también, después de la resurrección de Cristo, cuando se escribió el libro de los Hechos, uno tiene que ver que siguen confesando los apóstoles. Ya murió Cristo, ya resucitó, pero siguen confesando. Si fuera que con la muerte de Cristo ya no se tenemos que confesar los pecados, no estuviera aquí escrito. ¿Me entienden? Ahí vamos. Ya, para terminar el curso, llegamos con las últimas citas que tengo aquí escritas, que es el Salmo 32, versículo 1 al 2, y el versículo 5, que dicen, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, en cuyo espíritu no se halla engaño. 5. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonar mi deuda. Entonces, al final, uno puede ser feliz cuando no tenga pecados. Crean o no crean que lo he dicho.
uno está bien feliz cuando uno cree que no tiene pecados, porque dice, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Pero noten que tienen que confesarse primero, ya que estén bautizados, todavía se tiene que confesar de los pecados nuevos después del bautizo que han cometido, para que uno pueda ser dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Y uno felizmente puede también leer el versículo 5 del Salmo 32 que dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonar mi deuda. Entonces, ¿cómo no se va a sentir uno feliz? Ya sabiendo que no tiene ningún pecado que confesar, ya tiene una puerta abierta para ir al cielo. ¿Ok? Ya, con esto puedo decir que muchas gracias por haber escuchado mi charla. Y si quieren escuchar lo que dice Pablo Luis Toro, de quién aprendí esto y en otras partes de la internet, pues seguir al Padre Luis Toro y a ver qué explica sobre este tema o otros temas. Y lo puedes encontrar ahí en el YouTube, ahí fácil, con calma. Tomen eso con calma, no video tras video tras video. Tal vez un video al día, si están bien largos, como este está bien largo, pero ahí vamos, poco a poco, aprendiendo lo que Dios nos dice en la Biblia. Y si alguien presta este video a un hermano que no es católico, que para que ellos aprenden cómo piensan los católicos de la religión, por favor, no te ofendas de lo que te estoy diciendo, nomás con calma escucha lo que estoy diciendo, reflexiona, habla, porque hablando uno puede llegar a más conclusiones mejor o reflexionando a sí mismo y reflexione y haz tu propia reflexión, porque también puede uno llegar diciendo, ah, yo he escuchado muchas voces de diferentes partes, sea mi otro pastor o una persona bien estudiada de la teología que agarró un doctorado y se convirtió a que no ser católico, etcétera. Uno tiene que tomar pausa y decir, bueno, ¿qué entiendo yo de aquí? Lo que entendí yo aquí es que, y aquí voy a poner pausa para que piensen ustedes mismos y puedan sacar su propia conclusión. Pero también si alguien que no es católico ve este video y se encuentra con un amigo católico, que nomás por terquedad dice, seas católico, seas católico, seas católico. No, pues que, ¿cómo, cómo, cómo que vas a encontrar a alguien y tener una buena discusión con esa persona? Mira, católicos, por favor, si me están escuchando, aprendan en lo que están hablando, aprendan lo que quieren discutir, no nomás los dos nos llenamos de terquedad y vamos a decir, ah, sí, así queremos nuestra salsa recaliente. Bueno, no podemos, si no sabemos hacer todo, hablar de lo que estamos creyendo, ¿ven? Si no sabemos en qué creemos, ¿cómo pueden defenderla? ¿Cómo pueden aprender de ella? Tienen que aprender de que creen como católicos. No nomás por terquedad van a decir, la religión correcta es esta, la religión correcta es esta. Pancho Villa me dijo esto. No, que pues nada. Paciencia, reflexionen, aprendan. Y también no digan, yo mismo voy a leer la Biblia. Por mí mismo, de frente para el fin. Yo mismo solito no voy a preguntar a nadie en lo que pienso. No, eso es incorrecto. Yo cuando tomaba clases de inglés, el maestro nos decía, ah, ¿qué piensan de este ensayo? Yo le decía, bueno, yo pienso que está hablando de X motivo. Dice, no, eso es incorrecto. La forma correcta que escribió el autor es que uno primero tiene que ver que el color blanco significa virginidad, el color negro significa que ah, no tiene virginidad, ya está uno ah, ya con el pecado, diría uno. Pero cosas así, porque hay cosas
que no son explicadas si uno nomás lee la Biblia del principio al fin solito y no le hace preguntar a los demás que ya son más estudiados de la Biblia. Entonces, primero preguntarse a sí mismo, una persona estudiada me enseñó esto y ahora otra persona estudiada me enseñó otra cosa. ¿Quién tiene la verdad? No nomás voy a seguir el que yo estimo mucho, porque tal vez recuerdan que en el pasado uno pensaba que el mundo era plano. Era plano el mundo. Y después se llegó un científico que estaba estudiando las estrellas y al fin concluyó, eso no, como que no cae, eso como no entiendo, las estrellas, la forma que se mueven, el mundo tiene que ser una bola, ¿me entienden? Entonces, había mucha gente de ahí que decían, estoy bien estudiado, yo no creo que yo creo que el mundo está plano, todos creen lo mismo, ¿por qué te voy a creer a ti? No me importa lo que digas tú, aunque estés bien estudiado, aunque nomás sea una persona simple. Diga una persona bien simple, que sepa la verdad, pero diga, no, esta persona bien simple, yo estoy bien estudiado, yo soy bien orgulloso, yo sé mejor de él. No se orgullezcan, escuchen, piensen, humíllense, por favor. Entonces, ahí, así lo vamos a dejar, por favor. Escúchenme mi palabra, piensen un poco por lo menos. Y gracias por escuchar mi plática. Gracias y tengan un buen día.